Compartiendo la palabra del Señor en esta noche, la cual usted sabe, domingo de Santa Cena, es más que una predicación, es una meditación. Y quiero que vea una secuencia de 3 imágenes que tienen que ver con nuestro aniversario, ¿no? La primera imagen tiene que ver con el desafío que usted y yo asumimos o queremos asumir. El domingo pasado, ¿cuántos estuvieron el fin de semana aquí? Completo, tiempo precioso, tomamos un compromiso, alinearnos conforme a lo que Dios había decretado en este lugar y pusimos nuestro corazón y estuvimos aquí adelante muchos diciendo, sí Señor, vamos hacia aquel lugar, hacia donde vos dijiste, pero ese es su desafío. Su desafío es ser un discípulo de Cristo, ser un discípulo que vive en plenitud del Evangelio. Y todo lo que se habló el fin de semana, esto del reino, esto de que fuimos creados por Dios, pero somos el puente entre el cielo y la tierra, todo lo que Dios declaró, todo el fin de semana pasado, tiene que ver con este desafío. Que usted y yo podamos ser discípulos que vivimos en plenitud del Evangelio. Y la plenitud del Evangelio tiene que ver con una vida que entiende su naturaleza sobrenatural y que camina en un reino sobrenatural. Este es su desafío. Dígaselo al que está a su lado, ese es tu desafío. Quiero verte vivir el Evangelio. Quiero verte vivir el Evangelio conforme al plan y modelo de Dios. Y frente a esta realidad, nosotros tenemos un lema, ¿no? Un lema que habla de quiénes somos, ¿no? La gracia de Cristo, somos una que ama y bendice, ¿no? Ese es el anhelo de nuestro corazón. Es nuestro lema, nuestra expresión. Y agradecemos a Dios porque muchas de las personas que no nos conocen, que vienen por primera vez aquí, inmediatamente entienden nuestro amor, nuestro cariño, se van abrazados. Bueno, los hermanos del 9 de julio han quedado tan impactados por tanto amor, por las palabras. Yo quiero darle un fuerte aplauso a todos los que han hospedado en el fin de semana pasado. Han sido de tremenda testimonio de lo que es la gracia de Cristo. Mire, las personas nos decían, pastor, qué tremenda congregación que tiene. Yo le digo, te la presto. Sí. No. Pero qué tremendo es, cómo han sido bendecidos, honrados. La verdad, una cosa, porque este es nuestro desafío. En lo individual es ser un discípulo que vive en plenitud el Evangelio del Reino. Pero como cuerpo queremos amar y bendecir. Y a veces no somos tan conscientes de esta tan poderoso, tan nuestro, tan que Dios ha puesto en nosotros, que es amar y bendecir de una manera casi natural. Y para hacerlo, para poder ser una familia que ama y bendice, para poder vivir el Evangelio, declaramos nuestra visión 4D, ¿no? Nuestra visión, que tiene algunas partes que son claras. Siempre estamos acostumbrados a ver una parte de la visión, ahora es como un poquito más larga, porque agregamos en este tiempo esta realidad de cómo nos vemos y cómo caminamos. Y decimos que somos una familia, porque somos una familia, ¿o no? ¿Amén? Somos una familia, parte de una gran familia que somos los hijos de Dios en las naciones de la tierra. Pero somos una familia, pero no una familia cualquiera, sino una familia que se mueve en el poder de Dios. Y hemos escuchado esto a fin de semana, la gran diferencia entre autoridad y poder. La verdad que yo todavía sigo pensando en esto que se nos fue revelado, que la autoridad es una cosa, pero el poder, uno camina en poder y el poder se desarrolla en el entrenamiento, en la formación, en el discipulado, que uno puede, y esto terrible que es poder sin autoridad o autoridad sin poder. Nosotros somos una familia que nos movemos, que se mueve en el poder de Dios. Y lo hacemos con un simple propósito, declarar su reino. Hace mucho hablamos con Vida en Adoración, el ministerio precioso que Dios ha establecido en este lugar, ¿no? Que nosotros no cantamos, dígale que está a su lado, nosotros no cantamos, cabezón. Nosotros no cantamos, nosotros declaramos el reino de Dios en cada canción, que es diferente. Cantar canta la Mona, cantar canta Ulises Bueno, hasta yo canto. Pero una declaración del reino es otra cosa muy diferente.
Entonces nosotros declaramos su reino con nuestras vidas, con nuestras canciones, con nuestra predicación del Evangelio. Declaramos el reino con nuestro caminar, con nuestra posición como padres, como hijos, como hermanos en una familia, como vecinos, como estudiantes. Usted declara el reino. Como trabajador, usted declara el reino. Donde estamos, declaramos el reino. Y esta declaración del reino tiene un único fin. El único fin que buscamos es el de ganar y discipular vidas. No, ganar vidas para Cristo, entrar al campo del enemigo y robarle al enemigo, quitarle al enemigo las vidas que él arrebató, que todavía tiene bajo su autoridad, bajo su poder, y llevarlas desde las tinieblas a la luz, ¿no? ¿Cuántos estábamos en tinieblas? ¿Recuerdan? Todo este fin de semana se habló de esto, de que estábamos en la oscuridad y este plan precioso de salvación, este volvernos a dar vida en el Espíritu para caminar en el Señor. Pero muchos están perdidos, muchos están en oscuridad, muchos están en tinieblas, muchos no conocen al Señor, muchas de nuestras familias no conocen a Cristo. Pero por eso queremos ser este sentido de familia, moviéndonos en el poder de Dios para declarar su reino, con el único propósito. No buscamos declarar su reino para hacer una mega iglesia, para hacer wow, qué lindo edificio tienen, oh, qué bueno, qué lindo es el pastor que tienen. No estamos declarando eso. Lo que estamos haciendo es porque necesitamos ganar vidas para el Señor, amén. Nuestros amigos, nuestros familiares, los vecinos, la gente que pasa por la calle, el que se te sienta en el colectivo, el que viaja con vos todos estos años, necesitamos ganarlos y discipularlos, porque sin discipulado no tiene sentido. No hacer discípulos es no vivir en plenitud el Evangelio, porque la indicación del Señor es ir y hacer discípulos. Y si usted va a hacer discípulos es porque es discípulo. Y en esto caminamos también como iglesia en el desarrollo de un ministerio y un modelo de discipulado que es íntimo, personal, que no tiene que ver con otra cosa que no sea un corazón ganando otro corazón. Pero lo hacemos en todo lugar, aquí y de toda nación. Tenemos muchas naciones aquí cerca, gente de diferentes países, pero también lo hacemos en otros lugares, en otras naciones, a través de nuestros obreros, de los viajes misioneros, a través de lo que el Señor está haciendo con la vida de muchos obreros nuestros que están en el campo. Y terminamos declarando que todo esto de vivir el Evangelio en plenitud tiene que ser también con la alegría de poder dar, pero no dar por dar, sino dar generosamente. Dar con generosidad, poder ser hombres y mujeres que entienden que realmente el darse es de una manera integral y que la generosidad no tiene que ver con cantidades, sino tiene que ver con una condición del corazón. Ahora, recordaba en estos días y frente a la mesa de esta noche, recordaba una enseñanza del Señor Jesucristo, ¿no? En una parábola, donde algunos, a ver quién se acuerda, quién me ayuda con esto, a modo de reconstruirla juntos. La parábola. Había una plaza y en esa plaza ¿qué había? ¿Qué había? Piense, un montón de personas que buscaban trabajo. ¿Recuerdas ya la enseñanza? Ahí estaba, la plaza era común. De hecho, cuando en alguno de mis viajes he tenido la oportunidad de ver eso, gente que sale a los costados de la ruta, de las calles, a esperar que los llamen, van con sus palas, con sus picos, con su trabajo. Hasta el día de hoy se sientan en las plazas ahí a esperar que alguien lo contrate para un trabajo. Y el Señor cuenta esto, que una plaza llena de obreros desde muy temprana hora y el dueño de la empresa va y busca a quién, ¿no? A los que estaban temprano. ¿No? A los más fuertes, a los más sanos, y los lleva a trabajar. Después, cerca del mediodía, la enseñanza bíblica dice que necesitaba más obreros y va a buscar más obreros. Ya no eran los más fuertes, digamos que eran los cuarentones, los cincuentones. Cuarentones y cincuentones aquí no levantan la mano, sí, ya sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son, sean orgullosos de sus 40 y de 50. Upa. Entonces nosotros somos aquellos que fueron levantados, 40, 50 años, estaban al mediodía y los fueron a buscar y los llevaron a trabajar. Pero quedaron los últimos, ¿no? ¿Quiénes eran los últimos? Según la Escritura, ¿quién recuerda? ¿Quiénes eran? Los enfermos, los viejos, los que tenían alguna deficiencia, algún problema. Esos eran los últimos. Pero también el empleador los buscó. Y después dice Jesús que llegó el momento de la paga y ¿qué pasó? Todos cobraron por igual.
Y hubo los que llegaron primero y trabajaron más horas que se quejaron y se enojaron. Recuerda el pasaje, ¿cuántos están recordando la Escritura? Levante la mano para saber que estamos bien. Hay algunos que leen la Biblia, ¿no? El resto tiene que adivinar. Y ahí estaban, ¿no? Y estaban quejándose, pero ¿por qué me pagaste a mí? Me diste 2, a mí me diste 5, yo laburé 6 horas, vos 7 horas, yo hice esto, el otro vino y me miró, apenas barrió la... Y la respuesta de Jesús es, hey, a cada uno se le dio lo que se le prometió, ni de más, ni de menos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero decirle? Todo lo que hemos vivido en este tiempo y lo que estamos viviendo, solo va a ser posible mantenerlo encendido si hacemos o levantamos esta oración que mismo Jesús hace, hablando de obreros, pero en otro contexto, en Lucas. Dice que la tarea es muy grande y la necesidad de obreros es mayor, pero que los obreros son pocos. Entonces él dice, oren al Señor que levante obreros. La única manera que lo vivido llegue a otra generación, se mantengan los años que vienen por delante, es que Dios levante obreros. No importa si son obreros de la primera hora, 20 años, obreros de la mitad de la hora, 10 años, obreros de la última hora, apenas unos meses, sino que Dios levante obreros, porque la tarea es grande. Lo que viene es grande y el Señor de los cielos nos está llamando a ser sus obreros, a ser discípulos obreros. Miren, el concepto de obrero es el que trabaja, no es el que da órdenes. El concepto de obreros es aquel que se esfuerza, no el que mira de lejos. Los obreros de la parábola de Jesús hicieron lo que el patrón, el que los llamó a trabajar, les pidió que hicieran y cobraron, tuvieron recompensa. Cuando usted y yo entendemos que es una urgencia de levantar obreros conforme al tiempo que estamos viviendo, al tiempo que como congregación Dios nos está permitiendo vivir, un tiempo en el cual nuestras familias están siendo bendecidas, nuestros hijos y nietos, y hasta que el Señor venga, serán herederos de una tremenda legado que en este tiempo se está gestando. Necesitamos levantar obreros que mantengan la llama. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la indicación de no dejar que se apagara el fuego del altar. Ellos trabajaban, estaban pendientes de que no se apagara el fuego del altar. Nosotros necesitamos escuchar la voz y para ser convocados por parte del Señor a ser esos obreros de este tiempo. No sé si vos venís trabajando, el próximo 30 vamos a honrar a aquellos que hace 20 años caminan paralelo, 20 años con acierto y desacierto, sin haberse apartado un momento en esta congregación. Y los vamos a honrar porque son los obreros que fueron convocados. Y Dios agregó a otros, pero todos los de hace 20 años o los que hace un mes, ahora todos tenemos que escuchar un nuevo llamado de parte de Dios a ser convocados para este tiempo. Los que están sirviendo tienen que ser nuevamente convocados. Los que estaban sirviendo y hoy no lo hacen por alguna razón, tienen que entender la convocatoria de parte del Señor. Los que nunca sirvieron, los que nunca pudieron accionar sus vidas, tienen que estar escuchando la convocatoria de parte del Señor. Pero ¿qué se requiere de estos obreros? Mucho lo hemos escuchado en este fin de semana. Una de las cosas que requiere Dios de los obreros de este tiempo son obreros que le conozcan. Lo hemos escuchado este fin de semana. Parece redundante, pero ya no es para tener una vida activa de iglesia, sino para ir un poco más allá, ser un obrero que conoce al Señor, no un obrero que conoce a Dios de oídas teológicamente o teológicamente, no un obrero que tiene una catequesis en su corazón, sino un obrero que experimenta del Señor. Si usted ve la vida de Gedeón, usted va a ver que él no pudo servir, a pesar de que era un hombre que trabajaba, ya trabajaba, porque cada vez que los enemigos de Israel estaban lejos, él salía a trabajar, arriesgaba su vida, pero fue un libertador, un juez, una persona en autoridad, un obrero relevante, cuando tuvo un encuentro significativo con Dios. Lo ve la vida de Jacob, cómo Jacob cambia su vida cuando tiene un encuentro significativo con el Señor. Lo ve a Pedro,
que Pedro, me encanta, para mí el momento significativo de Pedro es cuando, después de haberlo negado, ahí, estando ahí de lejos en el campamento, mientras Jesús estaba allí, la Escritura habla de que sus ojos se cruzaron. Creo que ese cruce de ojos entre el Pedro que negó y el Cristo que perdonó, generó algo ahí, un encuentro traumático en el corazón de Pedro, ¿no? Y yo creo que necesitamos hombres y mujeres como Pedro, Moisés, Pablo, Juan, que tengamos un conocimiento de Dios. Necesitamos que usted y yo escuchemos el llamado de Dios para renovar nuestro compromiso de servicio con Él, para ser obreros relevantes, obreros radicales, obreros que sean innovadores, proactivos, porque no solamente necesitamos ser aquellos que tienen un encuentro personal con Dios, profundo, íntimo, sino la segunda condición es la pasión. Servir sin pasión, me parece que en estos tiempos ya no tiene sentido, es mejor no hacerlo. Porque cuando no me vean servir con pasión, el modelo que aprenderá el otro, ¿cuál va a ser? Servir sin pasión. La pasión, usted sabe, no es alegría, grito, júbilo, manteca al techo, eso no es pasión. Pasión es la capacidad de sufrir, de entregarme, de exponerme por aquello que yo amo, la pasión de Jesucristo. Entonces necesitamos obreros que estén dispuestos a quemar sus horas por el Señor. ¿Cuántos, los que tenemos más de 30 años de creyente, se acuerdan cómo era la fe en aquellos años? 30 años atrás. ¿Se acuerdan? Salir de un campamento, llegar a la iglesia, a tu casa, bañarte y no faltar el domingo a la noche. Escuela dominical mañana y tarde. Estabas aquí, ¿por qué? Porque había pasión. Nuestros mayores tenían pasión. El barbudo, el Miguel Juez, el que fue nuestro pastor y fue uno de mis primeros discipuladores, era un tipo apasionado. Vivía en la iglesia. Si quieren llamarle vivía en la iglesia, ¿saben qué? Ese hombre marcó cientos de vidas porque vivía en la iglesia. Hoy ya no. Queremos ser los que mantienen la llama. Necesitamos volver a vivir en la iglesia. Entregar nuestro tiempo al Señor. Con pasión, con garra, con ganas, ¿no? Con ese deseo de ser hombres tan apasionados que vivimos una vida radical, diferente. Me encantó este fin de semana y los tengo guardados, los posteos de varios de ustedes diciendo que escuché la voz del Señor, ahora sí me entrego, ahora le doy para adelante, ahora sí yo escuché tu voz. ¿Sabe qué? Los guardo porque para mí son premios, son trofeos de Dios a la oración de muchos de que los conocen. Porque necesitamos levantar, que Dios levante, que esté convocando y que usted responda para ser un radical, un innovador, un proactivo, una persona que declara, una persona que entiende que las cosas se producen de acuerdo a con quien usted camina. Josué, la pasión de Josué movilizó y conquistó toda la tierra prometida. ¿Cuándo adquirió pasión Josué? Cuando se le pegó a Moisés. No dejaba, la Escritura dice que él dormía en la carpa, al pie de la carpa. Y lo escuchaba a Moisés ministrar a Dios. Ahí estaba siendo preparada la pasión. La pasión de Eliseo. Ya hemos escuchado miles de mensajes y hemos hablado no hace mucho de esto. ¿Dónde adquirió? Eliseo movió los cimientos de una generación. Él levantó las primeras compañías de profetas. ¿Dónde adquirió pasión? El mismo día que decidió seguir a Elías. El día que le dijo, Elías, yo de vos de aquí no me muevo hasta que no te vea, yo quiero el doble de lo que vos tenés. Ahí se generó la pasión. El mismo Pablo, un perseguidor, un blasfemo, una persona que ajeno a lo de Dios, fue un apasionado que Dios utilizó como canal para escribir la palabra. ¿Saben? La encontró el mismo día en que se encontró con Jesús, pero aprendió a caminar al lado de Bernabé. Y el Bernabé que pocos predicamos fue el que formó el corazón de Pablo. Esa pasión por deseos de caminar con personas apasionadas. Si alguien no te acerca a Dios, esa no es una persona que te conviene caminar.
Y a veces nos encontramos que en nuestros propios hogares tenemos esas luchas. Pero cuando usted toma una decisión y pone su pasión en primer lugar, sigo amando, yo amo a mi familia, amo a mis hermanos, tengo 8 hermanos, les amo. Pero tengo determinado una posición delante del Señor. Y pueden venirme a visitar las veces que quieran, pero yo tengo determinado una posición delante del Señor. Dios está en primer lugar. Necesitamos ese tipo de obreros que marquen la diferencia, donde vean a Dios como ese único, deseado y absoluto para sí. Si no, la llama se va a apagar. Solamente vean los que están faltando hoy. Está bien, es el Día de la Madre, pastor, genial. Pero Dios está en primer lugar. Celebre, diga, te felicito por estar en el mejor lugar. Dígaselo que esté a su lado. Te felicito por estar en el mejor lugar. La pasión es lo que tiene que atrever, me desafía a servir a Dios. También que se requiere. Dios está convocando hombres que estén dispuestos a entregar sus vidas a hombres. Hombres que formen hombres. ¿Sabe? El tiempo del púlpito se acaba. Cada vez el tiempo del púlpito va a ser menos. Es el tiempo del mano a mano, del formar vidas, de hablar con otros, de guiar a otros, de orientar a otros en lo pequeño para que sean de impacto en lo mucho. Necesitamos obreros que sean discípulos que busquen a sus discipuladores. No que anden escapando por ahí para esconder sus pecados. No, que vayan y digan, ¿sabe qué me pasó esto? Necesitamos obreros que sean ovejas. Porque las ovejas, si son sanas, dan a luz nuevas vidas. Dios necesita levantar hombres generosos, mujeres generosas que le sirvan. Y Dios está convocando a esto. ¿Sabe por qué? Porque lo natural es no dar, lo natural es el egoísmo, lo natural es la avaricia, lo sobrenatural es dar. Lo sobrenatural es darse. Usted lo ha escuchado todo este fin de semana. Solamente quería pararme en esto, que si va a continuar lo vivido, es porque se levantará una nueva generación de obreros. Pero no me estoy refiriendo que a los que ya están sirviendo dejan de servir, sino que ellos también se levantan con un corazón nuevo, renovado, con una visión diferente hacia donde estamos caminando. Eso es lo que necesita el Señor. Necesitamos una generación nueva de obreros de todas las edades, los de hace 20 años y los de hace un mes, que escuchen el llamado de Dios a ser apasionados, a ser discípulos, a renovar su llamado, su compromiso con el servicio, que enseñen a orar, que enseñen a ministrar, que puedan ejercer sus dones y que ayuden a otros a ejercer. Ese es el obrero que necesitamos. Obreros que aprendan a amar, que estén dispuestos a entregar sus vidas. Si la llama va a estar encendida, si la llama va a continuar estando encendida, usted no puede estar sin renovar su corazón al Señor. Necesitamos obreros, urgentemente. La Escritura, cuando Dios habla de recompensa, hay un montón de pasajes que hablan de recompensa. Pero a mí el que más me encanta es el que declara Apocalipsis en la visión del caballo blanco, ¿no? Que viene y atrás de él millares de caballos blancos y ahí todo el Señor viniendo y él dice que trae galardón, recompensa en su mano. Dios te va a recompensar, amén. Decíselo que está a tu lado, Dios te va a recompensar, Dios te va a recompensar. No hagas nada, Dios te va a recompensar lo mismo. Estés sentado abanicándote en el reino, Dios te va a recompensar lo mismo. Pero ¿sabe qué? Aquellos que escuchan el llamado a ser obreros, eso, yo estoy convencido que eso tienen un mejor galardón. Coronas, dice la Escritura. Estoy convencido que los que sirven a Dios con pasión, como discípulos, generosamente, con experiencias con el Señor, esos son coronados por Dios. Y sabe, yo no me refiero a dinero. Dinero cualquiera lo tiene, pero hay una corona que ese día va a echar por tierra todo tipo de presunción. Es la corona que Dios te va a dar. Ese es un tiempo real, no es una fábula. Es un tiempo real. Usted sabe, ese día va a llegar en el que el Dios que nos salvó, el Señor Jesucristo,
Va a estar de pie. Delante de él una multitud como un mar de cristal, adorándole, proclamándole. Eso va a pasar, no es una fábula. Usted va a estar delante de ellos, en medio de ellos, gente de toda tribu, lengua y nación. Y usted va a estar con ellos y yo voy a estar ahí. Pregúntale que vos dónde va a estar ese día. Siendo rostizado, vuelta y vuelta, ahí como un pollo en el infierno. No. Si tiene a Cristo en su corazón, usted va a estar en ese lugar. Y ese día el Señor va a llamar a sus obreros. Y te va a llamar y te va a dar una corona. No importa el tamaño de la corona, pero vas a tener una corona. ¿Y sabe para qué se te va a dar una corona? ¿Quién sabe para qué? ¿Para qué? Para ponerlas a sus pies. ¿Vas a recibir la corona? ¿La vas a agarrar? Vas a ver las piedras preciosas que tal vez son sus lágrimas por servir a otro, por buscar a otro, por las horas de ensayo, con notas que salen y no salen, por los 12H que funcionaban o no funcionaban, por el tiempo dedicado a formar vidas. Voy a decir, gracias, Señor. Y se la vas a poner a los pies del Señor. Eso va a ocurrir. Lo que vivimos hoy es temporal. Lo que hoy vivís es temporal, pero nadie te va a quitar si respondes al llamado de ser un obrero del Señor. Nadie te va a quitar el privilegio de poder decir, Señor, gracias, porque lo que me pidiste que haga, eso, y si recuerde, Dios no te va a pedir nada que no te lo haya dado antes. Y hay aquí obreros de la primera hora, de 20 años atrás. Y hay obreros de la mediana hora. Y hay obreros nuevitos. Pero hay algunos que todavía no lo hemos podido activar y esta es la oportunidad que Dios te da hoy. A los que están sirviendo, el llamado de Dios es a renovar tu pasión, tu entrega, tu compromiso, a que seas un obrero radical. A los que no han dejado de servir, ¿hasta cuándo va a rezongar? ¿Hasta cuándo te va a agarrar el cielo rezongando? A los que nunca han dicho, sí, Señor, heme aquí. Hay mucho por hacer. Hay tantos lugares por hacer. En esta semana hemos recibido llamadas de iglesias que dicen, queremos su cobertura. Y yo digo, nosotros no damos cobertura, podemos caminar al lado. ¿Quién les acompañará? ¿Quién nos acompañará? Las nuevas generaciones, los nuevos obreros. Los otros días me llamó una persona por Messenger desesperado, pastor, estuve siguiendo, ¿qué iglesia va? No, en mi iglesia no creen, pero yo estuve viendo esto, necesito que vengan a orar por mí, estoy en problemas. No, por ética, vaya, busque su pastor. Bueno, una historia larga, pero ¿sabe qué? Otros ven en nosotros lo que nosotros no vemos. Pero para que esto siga encendido, Dios está convocando obreros. ¿Se pone de pie, por favor? Se pone de pie, vamos a prepararnos a tomar la Santa Cena.